Hola amigos, buenas tardes en este jueves 4 de enero de 2024. Taller 116, las emociones, pedido por uno de vosotros. Hace 5 minutos me han llamado y no había manera de colgar el teléfono a la persona que me llamaba. Por eso es un poco tarde. Pero saludo a Libedoya Bedoya, buenas y larga vida, profesor, cuídese. Gracias, Libedoya. Sonia Penayo, buenas tardes, Fernando. Esperando que comience el taller. Besos a todos. Feliz año 2024. Arnaldo Hernández Viera, saludos cordiales desde San Juan, Puerto Rico. JFLG, buenas tardes. Hola, Fernando y buscadores. Feliz año nuevo y saludos para todos. Y salud para todos. Claudia Barba, hola, Fernando y amigos. Feliz año 2024. Matías, hola a todos, compañeros. Miguel Ángel Medrano, buenas tardes, querido Fernando y queridos amigos buscadores. Un placer nuevamente conectarnos. Desde Guatemala, un 2024 de éxitos para todos. En tu campo volador, buenas tardes a todos, buena salud para ti, Fernando, con deseos de mejorar mochila para este 2024. Miguel Ángel Medrano, esperamos que Fernando no tenga complicaciones. No tengo complicaciones. Tengo un catarro y estaba fónico en días pasados. Y me he guardado mucho de hablar y espero poder aguantar la hora entera. Edu, feliz año, Fernando y amigos. Elena Álvarez, buenas tardes desde Barcelona. Talia González, hola Fernando y compañeros buscadores, feliz año. No tengo esto bien puesto. Paco Navas, buenas tardes, noches, Fernando y amigos y amigas, buscadoras y buscadores. Hansel, hola Fernando y amigos. Elena Álvarez, feliz 2024 a todos. Y Adela Cervera, gracias por todo. Bueno, pues ya son las 20, las 8, de forma que empezamos. El tema de las emociones es un tema muy amplio y yo no sé si voy a abarcar todos los campos que os interesen o que le interesaban a aquel que me lo pidió. De forma que en los comentarios, en las preguntas, después de la charla, pues habrá ocasión de concretar aquellas cosas que no están concretas. ¿Cómo responden, cómo actúan, cómo reaccionan los niños ante una contrariedad? Desde la cuna. Lloran estrepitosamente, estruendosamente. Lo primero que se desarrolla en el ser humano son las emociones, tanto ante hechos positivos como ante hechos negativos. Si le haces unas carantoñas en la cuna, enseguida saca la sonrisa, incluso la carcajada. Lloran y ríen si algo no les agrada o les agrada. Y cambian de humor de una a otra cosa, de carcajadas a lloros y al revés, con mucha rapidez. Eso se llama labilidad, todo seguido, con B. Los niños son lábiles, tienen facilidad para cambiar del estado emocional. Las emociones son mutables, ¿eh? Y son nuestra forma de responder al exterior, de forma que son buenas y son gratas si el exterior es positivo y no son gratas si el exterior es negativo. Aquí llamamos corazón a la fuente de las emociones. Realmente no es el corazón, no es el músculo cardíaco, es un hemisferio cerebral. Un hemisferio, creo recordar que es el derecho, se ocupa de las emociones, del control de las emociones y la generación, y otro se ocupa, el izquierdo, de los pensamientos, de la lógica, del análisis y la síntesis. Y en los pensamientos, en el pensar, no intervienen las emociones. El sujeto, cuando piensa, se aísla por completo del entorno y lo analiza con frialdad. Y así puede ser objetivo. O puede no serlo, si se deja
ganar por las emociones y hace su análisis y sus pensamientos movido, influenciado, dominado por las emociones. Entonces corre el riesgo de perder la objetividad, porque no será objetivo y frío, sino que será parcial y emocional. De forma que para problemas, para resolver problemas, para afrontar situaciones problemáticas, para decisiones importantes en la vida, decisiones que no tienen vuelta atrás o quizás tienen vuelta atrás difícil, para decisiones que tienen consecuencias serias, que pueden ser para toda la vida o para varios años, no conviene tomarlas por medio de las emociones, por medio del corazón. Conviene tomarlas con la mente. Esto ya sabéis que lo he dicho más de una vez, pero este tema me da ocasión a insistir en que hay que tomar las decisiones con el órgano apropiado. Y el órgano apropiado no es el corazón, es la mente. ¿Cuándo son buenas las emociones? Cuando con ellas estamos disfrutando de momentos buenos, con personas afines a nosotros, con buenas personas y, por descontado, allí arriba. En esas condiciones sí que son buenas las emociones. Magníficas, nos permiten disfrutar y expresan nuestra felicidad. Pero, ¿y si la situación es mala? ¿Y si hay problemas? ¿Y si tenemos que tomar una decisión importante? Usar el corazón para eso, para decidir, es un fallo grande. Porque el corazón, las emociones, no es el órgano apropiado para decidir, no es el instrumento adecuado. Tampoco es una situación adecuada el tener prisa. Las decisiones importantes hay que sopesarlas, hay que consultarlas con la almohada, hay que consultarlas con los guías, hay que preguntar a los guías, o si no tenemos confianza o sabemos conectar con ellos, a alguien que tenga más experiencia en la vida, con quien tengamos confianza, que confiemos en él, que sea buena persona y que nos pueda asesorar. Porque en la vida hay muchos malos bichos y forzosamente en nuestra vida entraremos en contacto con alguno. Forzosamente. Hay que acostumbrarse a convivir con los malos bichos, pero que sea desde lejos, que los tengamos no demasiado cerca de nosotros. No hay que dejar, nuestros hijos, nuestros nietos, no tienen que dejar que los malos bichos entren en su círculo íntimo. Y si ya no es tiempo para nosotros, porque ya estamos muy adelante en la vida, tengamos cuidado y alertemos a las generaciones siguientes para que sepan cómo defenderse de los malos bichos. Hemos hecho en el taller 84 un diagnóstico de cómo actúa el maltratador físico. Y en el taller 17 hay un currículum vitae del maltratador, que también se puede utilizar si hace falta, para que las generaciones siguientes sepan cómo actúan estas personas. Lo que hoy podemos decir es que los maltratadores se disfrazan muy bien de jóvenes cuando van de caza, cuando van a engañar a su futura pareja. Y se disfrazan porque si se mostrasen tal y como son, provocaría el rechazo inmediato. Se disfrazan para que su posible víctima, su posible presa,
no advierta signos de lo que le espera. Pero las futuras víctimas, si son cercanas a vosotros, deben saber cómo progresa el control. El control que busca la sumisión y que empieza por la humillación, por el ninguneo antes del maltrato. Y precisamente el nexo que puede todavía unir a esa persona en la que no ha progresado mucho estas cosas es las emociones. Que crea que todavía puede ella hacer algo por esa persona que tanto le agrada. Que lo puede cambiar o que tenga cierto cariño hacia él. Esto hay que evitarlo a toda costa, porque dejar entrar a un maltratador en la vida personal, íntima, familiar de uno, es condenarse a la infelicidad de por vida, o hasta que seamos capaces de librarnos de ese yugo. De forma que las emociones para tomar decisiones que son para mucho tiempo, para muchos años, son muy contraproducentes. En cambio, es muy conveniente las emociones, el corazón superior, para tratar con la divinidad. Ya hemos dicho, ya hemos visto que con el corazón superior se contacta con la plenitud divina y uno entra en el ambiente, en la atmósfera de la plenitud. Participación, experiencia que no se puede describir, faltan palabras, y que es un anticipo de nuestro futuro allá arriba. Por eso puede ser las emociones el instrumento para sentir lo más maravilloso y puede ser un instrumento para meterse en un pozo sin fondo del que sea muy difícil salir y que haga falta la energía de toda la familia para que uno de sus miembros se libre de un maltratador. De manera que las emociones son algo que el buscador debe utilizar. Debe utilizar para aquello para lo que sirven. Y sirven para tratar con las buenas personas. Nosotros podemos tratarnos con el corazón, inferior o superior, porque nadie va a hacerle daño a nadie. Pero en la vida tengamos mucho cuidado. Se ve, no es un caso único, se ven bastantes casos de buenas personas, buscadoras, que se han dejado engañar. Han elegido con el corazón. Y esto vale para las personas sensitivas y para las personas emocionales. Para ambos tipos. Y luego su vida pues, ha sido difícil por esa decisión que tomaron con el instrumento equivocado. Con las emociones repetimos lo que sentimos en cierto momento del pasado, un momento que fue grato, y volvemos a disfrutar de esos momentos. De ninguna manera conviene rememorar momentos negativos emocionalmente, momentos de disgusto. Si los hemos tenido, que debemos evitarlos, aplicando las reglas de manera tajante, no volver, echar tierra por encima. Nos pueden enfermar. Los disgustos nos pueden enfermar. Por eso, si se tienen, hay que cortar cuanto antes y, desde luego, no volver a recordarlos. Meterse en disgustos y luego recordarlos puede dar origen a algo incurable. De forma que una manera de llegar a un final de vida con salud y con felicidad es evitar los disgustos, evitar las emociones negativas. Porque cuando se dan,
todo el organismo está funcionando de mala manera, con trastorno, con presión, con cierta cantidad de veneno en los líquidos que circulan por el cuerpo. Y eso acorta la vida y nos da un final peor. De forma que hay que evitar los disgustos. Amigo que esto escuchas, hay que evitar las emociones negativas. No rememoréis nunca el pasado aciago. No hay que hacer eso. Solo de cosas y momentos positivos. Igual que el final de la vida de un buscador es un final apacible y dichoso, el final de la vida de los maltratadores es un final malo. Me ha venido a la cabeza, cuando estaba preparando el guión, un caso que vi y que viví de cerca, porque lo viví casi toda su vida, toda la existencia de esa persona. Cuando éramos jóvenes, con 16, 18 años, yo formaba parte de un grupo de chicos y chicas, y había alguien que destacaba por gracioso, por chistoso, porque nos hacía pasar a todos unos ratos estupendos. Y estaba de caza y consiguió el objetivo que llevaba. Y después ya fue cuando se descubrió, cuando descubrimos todos los del grupo, todos los del equipo, que era un maltratador. Y un maltratador, no diré que físico, pero cercano a lo físico, porque no le importaba hacer daño a la persona que más cerca tenía. Han pasado muchos años, han pasado 65 años o más, y hace poco supe cómo había muerto, solo y con el hígado hecho polvo. O sea que quien no siembra buenas obras y buenos actos a las personas de alrededor, acaba solo y nadie le atiende en sus últimos momentos. De forma que no compensa, el mal no compensa, pero antes ha hecho sufrir a personas que eran buenas y que podían haber captado cómo era esa persona y haberse evadido de ese problema. Hay que tener mucho control en la vida para emplear el instrumento adecuado en el momento adecuado. Los buscadores tienen un gran activo en su poder, que es su mochila, lo que han adquirido a lo largo de todos los años, de todas sus vidas. Y por tanto, es difícil que cometan errores gruesos. Pero un error o una decisión importante es la elección de pareja. Y si ya está hecha, como supongo que está hecha en casi todos, al menos cuidad de que vuestras generaciones siguientes, hijos y nietos, no cometan el error de decidir con el sentimiento. Que miren bien las circunstancias, las condiciones, la familia de la persona que se acerca a ellos, para que no pase como en este caso, que alguien disfrazado de chistoso, ya hemos dicho de las 3 cosas que se disfrazan, y consiga su objetivo y haga difícil la vida a un buscador, a una buena persona. Para eso, en el taller 27 tenéis la coraza mental, los emocionales, los sensitivos. Desarrollad la coraza mental para que las emociones solo sirvan para disfrutar de lo bueno, pero no para afrontar problemas y dificultades que hay en la vida. Bien, pues esto es. Ya digo que las emociones son un tema muy amplio y vuestras preguntas me dirán si había otras cosas que no he tocado en la respuesta. Juan Antonio nos dice, algo tarde, pero pude llegar.
Salud a todos, feliz año nuevo, Juan Antonio. Spiridra, buenas noches amigos. Angélica, hola a todos, feliz 2024 y mucha salud. Miguel Ángel Medrano pregunta, nosotros debemos manejar solo emociones positivas, trabajando con todas nuestras herramientas, con toda nuestra herramienta sutil y todo nuestro potencial. Debemos esforzarnos por eliminar emociones negativas en nuestras vidas. Así es, efectivamente. Así es. Si hay una emoción negativa, ya hay una regla que dice no reprimas las emociones negativas, sácalas. Vete a algún sitio en que estés solo y allá pégale a un árbol más grande que tú, con más diámetro que tú. Desahoga las emociones negativas, sácalas fuera, hasta que te quedes cansado y ya no tengas fuerza para mantener esa emoción negativa. Con las reglas será fácil controlar todo nuestro pensamiento y sentimiento y que sea positivo. Ya sabéis todos el fruto de esto. Entonces, efectivamente, Miguel Ángel, así es. Manejar solo emociones positivas. Y se disfruta mucho con ellas, con las emociones, con el corazón. Se disfruta mucho con los seres cercanos. Y también debemos dedicarnos a los seres cercanos. Mucho tiempo. Todo lo que les dediquemos nunca es demasiado, porque estamos sembrando. Dice el tucán volador, emociones para la buena familia y amigos, cabeza fría para el resto del mundo. Bueno, exacto. Sí, cabeza fría, mente fría y análisis de las cosas. Y tomarse tiempo para decidir. También en esto de decidir quién va a ser nuestro acompañante, quizás en la vida entera, la prisa es muy mala consejera. Y la emoción puede dar seguridades que quizás no están basadas en hechos reales. De forma que todos tenéis ya un diagnóstico, una frase, una sentencia que acierte en este campo. No os va a coger de sorpresa. Las adversidades de la vida no os cogerán de sorpresa. Paco Navas dice, Fernando, sería conveniente e importante distinguir entre emociones y sentimientos, quizás. Bueno, yo no distingo. Para mí, emociones y sentimientos son dos nombres distintos a un fluir del corazón potente. El corazón fluye, experimenta sentimientos que yo también los llamo emociones. Por eso cuando alguien me dijo, habla sobre las emociones, pues yo estoy hablando de los sentimentales, de los sentimientos. De forma que yo no distingo, Paco. Ahora, si tú distingues, ponme en un comentario emociones, tal cosa, sentimientos, tal cosa, según tú. Y matizo un poco más. A ver si efectivamente tengo que distinguir entre una cosa y otra, o lo que se dice para las emociones también vale para los sentimientos. Ponme tu diferencia, Paco. El tucán volador dice, yo les digo a mis hijos, adolescentes, al primer signo de maltrato, sea de un amigo o conocido, y menos si son novios, me avisas y yo te ayudo a huir de esa relación. Sí, muy bien, muy bien, muy bien. Decirlo a los hijos y a los sobrinos, a los nietos, a quien se ponga a tiro, a quien esté en esa edad peligrosa de los, no sé, 15 a los 25. Porque en esa edad es cuando los maltratadores psicológicos o físicos van de caza. Y saben disimular muy bien. Saben disimular muy bien. Y efectivamente le podrás ayudar a huir de esa relación. Hay que huir.
hay que huir cuanto antes. Tenemos que hablar un día de cómo un buscador puede enfocar su relación sexual. Cómo buscar a alguien con quien compartir la vida y cómo llevar adelante ese compartir la vida. Porque también ese tema son temas importantes. Ya sabéis todos la importancia de la pareja, lo difícil que es superar dificultades con la pareja. Por tanto, la elección de la pareja pues es un tema muy importante. Y hay que hacerlo, yo diría, con tiempo. Con tiempo. Hay que darse tiempo. Ahí sí que no debe caber la prisa. Bien, Tucán, buen propósito, buen objetivo. Aina Cane nos dice, también llego tarde. Feliz año a todos. No importa, Aina, no pasamos lista. Dice Sonia Penayo, las reglas son una forma de autocontrol para no ser víctima de un mal bicho. No. Para no ser víctima de un mal bicho, no. Son una forma de autocontrol para no cometer errores que se cometen si no conoces las reglas. Porque nadie, me parece, nos ha dicho que eliminemos pensamientos negativos. Porque los pensamientos, en la doctrina que aprendimos de pequeños, pues no eran importantes. No se les tenía en cuenta. A fin de cuentas, son solo pensamientos. Si solo se quedan en eso, en pensamientos, pues no hay ningún mal. Sí que hay un mal. Sí que hay un mal. Hay un mal fatal en estar continuamente con pensamientos negativos. Eso es una equivocación grandísima. Lo que sucede es que las buenas personas, espontáneamente, por la mochila que han ido formando, no son dadas a eso. No son dadas a estar continuamente con pensamientos negativos, pero de vez en cuando caerán en pensamientos negativos. Y si no saben que son algo a evitar, pues estarán infelices un periodo de tiempo un cierto periodo de tiempo. En cambio, si saben que los pensamientos negativos son algo a evitar por encima de todo, igual que los sentimientos negativos, pues entonces en cuanto se dé cuenta de que ha caído en la trampa, rápidamente cambiará y eliminará esos pensamientos. De forma que las reglas son unos instrumentos para controlarnos y para ser felices. Para ser felices. No son para evitar ser víctima de un mal bicho. Para no ser víctima de un mal bicho, para que no te engañe, para que no engañe a alguien de nuestra familia, lo que hay que saber es cómo actúa el mal bicho. Y eso, ya os he dicho, lo tenéis en el taller 17 y también en el 84. De forma que solo con las reglas, cuidado, porque no se evitará el caer en las garras de un mal bicho. Hay que saber específicamente cómo actúan los malos bichos, los maltratadores, y distinguirle, captarle a la primera o segunda señal que dé. Hay, no recuerdo, creo que son 4, 5 o 6 señales. Bueno, pues lo que no hay que dejar es que llegue a la sexta, a la más potente, a cuando ya quiere control sobre tu móvil. No, hay que espantarlo mucho antes. Si no con la primera, sí al menos con la segunda. O sea que no, Sonia, no basta con las reglas, no basta con las reglas. Hay que saber cómo actúan y saber reconocerlos. Y a la sospecha de que estás o de que alguien está ante un mal bicho, cortar antes de que se encariñe con esa persona. Antes de que el mal bicho se encariñe contigo o con la persona a la que tú quieres ayudar. Dice Spiridram, mi padre aún mantiene vestigios de ninguneo para conmigo, pero está mucho mejor que antes. Me alegro,
me alegro. Y también a ti te harán, digo yo, mucho menos efecto que antes esos desprecios o esos tratos un poco no de padre a hijo. Y sin duda el ejemplo le hará mella, porque verá que tú no respondes como él. Y eso pues también a un padre le hace reflexionar y darse cuenta de que no está actuando bien. Y por eso eh, estará mucho mejor. De forma que hay una simbiosis que es un lento paso de partículas a través de una membrana en una disolución que hace que lo bueno de aquí pase allá. Y eso es lo que se puede hacer. Es la única forma de conseguir frutos en personas que tienen un nivel de evolución bastante bajito. Pero no olvides que lo elegiste, es piedra. No olvides que lo elegiste como padre. De forma que algo le debes, porque algo te ha enseñado. Hansel dice, tengo la curiosidad de saber si hay profesiones más adecuadas para los buscadores que otras. Profesiones no. Hay políticas personales. Y yo conozco una, y debe ser suficiente. No a los enchufes. No meterte en un grupo, en un clan para cosas del trabajo. Porque entonces no podrás ser tú. Tendrás que hacer lo que el jefe del clan te diga. Y te va a decir cosas que no te van a convencer ideológicamente. No te van a convencer desde el punto de vista de la ética. Y vas a tener o va a tener el que haga esto, va a tener una gran lucha interna. En las profesiones, un buscador lo que tiene que hacer es de joven formarse para tener la mayor formación que pueda, conseguir que sus padres puedan pagarle. De forma que cuando somos jóvenes, nuestra obligación es estudiar y formarnos, aprovechar las oportunidades que nuestros padres nos brindan. Y para aquello para lo que tengas formación, para aquel tipo de trabajo que te has buscado, estar contento con él y hacerlo bien. Y hacerlo, a ser posible, de los que mejor de la empresa. Para conseguir dos cosas. Una, continuidad en la empresa, porque si los trabajos difíciles te los encargan a ti, aunque metas más horas, te haces bastante imprescindible. Y segundo, porque el hacer bien el trabajo proporciona satisfacción y contribuye a la autoestima. No ya en el comportamiento con los demás, con la familia sobre todo, sino incluso en el trabajo. De forma que ser un buen profesional con una formación previa adecuada, máxima, a tope, en lo que se puede, en lo que nos han hecho posible los padres, y luego estar satisfecho con el trabajo que haces. Y no aceptar enchufes, no pedir enchufes, no aceptar recomendaciones, no meterte en un clan cerrado de personas a las que se debe favor el haber trabajado ahí. Yo esto lo he practicado de manera instintiva. Cuando tenía 21 años, menos, 20, para una cosa un lío en el que me metí, mi padre me dio una carta de recomendación. No la entregué. No la entregué. A mi padre le dije que sí, que se la había dado a la persona correspondiente, pero no la entregué. No quería enchufes ni para eso. Y no era cosa de trabajo. De forma que evitar los enchufes.
evitar los enchufes. Y sí, bien, Sonia, si estás con ese tema, estudia un poco. Paco Navas dice, incomprensión, se refiere a ser tratado injustamente. Perdona, pero no he leído yo. No he leído tu comentario, Paco. Pienso que las emociones son esencialmente expresiones de malentendido, estallidos de incomprensión que se pueden percibir con el cuerpo físico. Sentimientos son una forma de entendimiento más elevado. Ah, ya, vale. Para ti, emociones, sí. Claro, yo veo que distingues. Voy a hablar con tu idioma entonces, con tu vocabulario. Las emociones son esencialmente expresiones de malentendido, estallidos de incomprensión que se pueden percibir con el cuerpo físico, o sea, que son fuertes. Y sentimiento es una forma de entendimiento más elevado. Bueno, vale, ya entiendo. Viene a ser casi como que las emociones serían sentimientos negativos, sentimientos de incomprensión, de rechazo, de negativos, mientras que sentimientos, así, sin más, pues serían una forma más elevada, más positivos. Bueno, yo no le daba esa doble equivalencia. Yo hablaba de emociones y lo he dicho que pueden ser positivas y negativas. Entonces, pues a los positivas tú les llamarías sentimientos y a las negativas les llamaríamos emociones. Yo, como veis, el catarro es real. Las emociones negativas, pues son emociones negativas y las emociones positivas, pues son tus sentimientos, Paco. Es importante el que nos pongamos de acuerdo cuando así en el vocabulario, porque para hablar tenemos que estar en igualdad de vocabulario. E incomprensión, dices ahora, se refiere al ser tratado injustamente. Sí, claro. Y eso provocaría una emoción negativa, según mi vocabulario. Claudia Barba dice, coincido con Paco, la emoción es superficial, rápida. Allí apuntan la publicidad, discursos políticos, sociales, religiosos y algunos malos bichos. El sentimiento se da en el tiempo, con madurez. Vale, bien. Es posible que muchos den a esa emoción esa definición que tú das, Claudia, que es muy precisa de ser superficial, rápida, movida por los demás, por la publicidad, por discursos, por religiosos y por malos bichos. Bien, pues a eso que sepáis que yo le llamo, en ese taller y en todos los anteriores y en todo lo escrito, le llamo sentimiento negativo, emoción negativa. Y que las emociones positivas serán ese sentimiento que se consigue con el tiempo cuando uno madura. Si sabemos las palabras que usamos, no tendremos ninguna dificultad de entender cualquier cosa que leamos unos de otros. Dice Carlos Torres, saludos, profesor Fernando, y a todos los compañeros buscadores. Profesor, los problemas se presentan en múltiples formas y a veces tocan el alma. ¿El diario nos puede ayudar para superarlos? Para superar los problemas, no. El diario es más un instrumento de fijación de momentos especiales, tanto positivos como negativos, para usarlo para trabajar esos momentos especiales, generalmente positivos. Ese es el fin del diario. Ahora, si uno pone
en el diario las dificultades que ha tenido y cómo las ha superado en problemas de la vida, no en problemas del corazón superior ni del contacto con el fondo, pues entonces sí que puede acudir al diario y ahí ver qué ha hecho ante ciertas situaciones. Pero previsiblemente eso también lo recordará de memoria porque situaciones problemáticas serias, hombre, no se dan distintas muchas en la vida. Y si una es igual que la anterior, pues ya se sabe lo que hicimos y lo que evitamos. De manera que yo diría, Carlos, que no, que los problemas se presentan efectivamente de muchas maneras y a veces, claro, pues te tocan en el fondo, por dentro. Pero el instrumento para eso, para esos problemas, es pararte, darte tiempo para reflexionar, consultarlo con la almohada, por descontado, preguntar a los guías, reflexionar, quizás tomar un folio en blanco y un boli y poner las diferentes facetas del problema, con el fin de que las tengamos delante y poder reflexionar, consultando con los guías o consultando con alguien con más experiencia que nosotros. Si tenemos a nuestro padre, pues con nuestro padre. Si es una persona accesible y con experiencia de la vida en el tema que le planteamos. Y pedir luz a los guías para dar con el diagnóstico correcto. Como decía un profesor que tuve, un problema mal definido no tiene solución. Entonces, lo primero que hay que hacer, Carlos, es definir el problema exactamente, con todos sus matices, con todos sus componentes, con la parte más peligrosa que tiene, con aquella que no puede errarse, equivocarse uno en ella, con aquella parte que hay que tener en cuenta. Y luego, dar con nuestra postura ante ese problema. Y para eso tenemos que tener delante el folio con los diferentes aspectos del problema y cavilar mucho, pensar, sin dejarnos llevar por las emociones. Pensar objetivamente lo que nos dicen los hechos, lo que ha pasado y encontrar la solución a ese problema. El diario no te va a ayudar ahí, salvo que hayas cogido en el diario todos los problemas pequeños o mayores que has tenido, pero entonces tu diario será tremendamente largo. No, es reflexión y utilizar la cabeza, la mente. Si has desarrollado la mente superior, entonces no hay ningún problema. Pregúntale a la mente superior. Usa tu mente superior para eso. Y te dará claramente, con certeza fundante, con seguridad de que sabes de que esa es la solución, te dará la solución. Pero como eso no, a ver, si no se habrá dado, pues entonces hay que recurrir a la mente que tenemos, a la mente inferior. Pero reflexionar y darle vueltas. No un mes, 2 o 3 días deben ser suficientes, más que suficientes. Si se tienen, si se tienen. Dice Talia González, un mal bicho necesariamente tiene pensamientos negativos o a veces tiene positivos. No, vamos a ver. Un mal bicho, yo diría que tiene pensamientos negativos en el back, en el dentro. Lo que pasa es que puede fingir que está de buen humor, que tiene pensamientos negativos, que se le ocurren cosas ingeniosas, que quiere tu bien, que te va a cuidar toda la vida, puede tener frases positivas, pero en el trasfondo, en su interior, lo que está haciendo es fingir.
porque tiene pensamientos negativos en origen, en su deseo que le guía, en el plan que él acaricia y que él quiere llevar a cabo. Eso si le tiene como objetivo, o si tiene a alguien querido por ti como objetivo. Si no, en su vida normal, pues se dedicará pues, a reírse con sus amigos de otras personas, a hacer bullying a otras personas, a insultar y a maltratar a alguien que considere inferior y a hacer actos que no serán positivos y que no estarán movidos por pensamientos positivos. Yo no digo que no tenga una mascota, un perro, y que le trate bien al perro. Sí, puede tenerlo. Ni que no tenga un hermano pequeñito al que le trate bien y a los demás les trate fatal. O que no, si es un padre, no tenga una hija favorita que sea su ojito derecho a la que trate bien como un buen padre y a los demás y a su pareja la maltrate. Es decir, que a veces tienen una excepción. Necesitan sentirse buena persona con alguien y a ese alguien lo tratan como debiera tratar un padre a todos sus hijos y, por supuesto, a su pareja. ¿Eh? Es decir, que un mal bicho no tiene por qué necesariamente tener todo pensamientos negativos y actos negativos. No, a veces con alguna persona cercana actúa como un verdadero padre, pero solo con ella. Y a los demás los trata a zapatazos. Te hablo también por conocimiento de cosas reales, de casos reales. Dice Paco Navas, los sentimientos se originan en la dimensión de tu ser superior. Se necesita estar sereno para escuchar los susurros en el corazón. Las emociones pueden perturbar ese silencio interior y la paz. Sí, sí. Con tu vocabulario, sí. ¿Eh? Te entiendo perfectamente. Y te entendemos todos. ¿Eh? Los sentimientos los ligas a tu ser superior. Claro, entonces son positivos. No puede ser otra cosa. ¿Eh? Y a lo que es negativo, a lo que puede perturbar esa paz, ese silencio, lo llamas emociones. Bien, no hay ningún problema. Que sepas que yo, cuando hablo de emociones, no le doy el mismo sentido que tú les das. Yo diré emociones positivas o emociones negativas. Diré qué carácter tienen, porque para mí las emociones pueden ser ambas cosas, positivas y negativas. Dice Sonia, estoy con ese tema. En el mejor momento que lo hables en el taller. En buena hora lo estudio. Sí, pues estúdialo porque es un tema que hay que acertar. Hay que acertar. No sea que te esté acechando un mal bicho y te complique la vida. Los malos bichos complican la vida, ¿eh? Complican la vida. Si entran en vuestra vida, os la van a complicar. Por eso hay que evitarlos. Y hay que hacerlo cuanto antes. Con la familiaridad que tengas cuando te has dado cuenta de que, cuidado, peligro, puede ser un mal bicho, puede ser un maltratador. Entonces, cuanto antes sepas y tienes que estar segura. ¿Eh? Ahí hay una graduación de actuaciones que tienen los malos bichos, los maltratadores, y puedes ver si hay 5, en cuántas ha caído ya. Y si ha caído en 2, ya es suficiente. Porque cuanto más tiempo le dejes, más se va a encariñar y más puede reaccionar de forma ingrata cuando lo abandones. Por eso no hay que dejar que se encariñe con uno o con una. Hay que cortar cuanto antes. Estando seguro, estando segura, pero hay que cortar cuanto antes. Si hace falta, pidiendo ayuda a quien sea de la familia. Miguel Ángel Medrano. Según diccionario, emoción,
alteración del ánimo intensa y pasajera, agradable o penosa, que va acompañada de cierta conmoción somática, o sea, en el cuerpo. Bueno, eh, me alegro de que diga agradable o penosa, porque las emociones pues, pueden tener dos signos. Eh, y claro, también se presta un poco a la interpretación de que es alteración del ánimo intensa y pasajera. Es decir, que es algo que va a pasar, que no va a durar mucho y que repercute en el cuerpo. Sí, porque pues, nos pone de mal humor, nos hace ser bruscos en la palabra o con las obras y entonces repercute en el cuerpo. Gracias, Miguel Ángel. Gracias. Yo no tenía aquí un diccionario disponible. Peco Nava dice, Fernando, una emoción puede ser una energía que viene a ti para ser sanada. No me atrevo a decir tanto. Las emociones, las personas mentales generalmente generan pensamientos y ese pensamiento genera una emoción o sentimiento. Yo voy a seguir con mi vocabulario. Una emoción o sentimiento del mismo signo. Si el pensamiento es negativo, entonces el sentimiento también será negativo. Y conducirá a algún tipo de acto, porque influye en el cuerpo, y ese tipo de acto también será negativo. Porque ya para entonces la persona está ya viviendo en una nube negativa. Y todo lo que actúe, todos sus actos van a ser reflejo de ese ambiente que ya se ha establecido en el individuo. Y por lo tanto va a ser negativo. Y será un portazo, un grito, una brusquedad hacia otra persona. Eso en los mentales. En los emocionales, como tienen un corazón muy activo, es el corazón el que primero actúa. Y al ver un hecho, surge en el corazón una emoción, que puede ser, con mi vocabulario, positiva o negativa. Y esa emoción va a generar bien un pensamiento o quizás directamente ya un acto, que será del mismo signo que la emoción. Estamos hablando de emociones negativas. Y entonces, pues actuará igual que el mental. Con la particularidad de que es posible que el emocional actúe con más fuerza, porque su corazón ha emitido un sentimiento negativo muy fuerte y por tanto su actuación será bien claramente negativa. Y ahí provienen las cosas, o viene la mente o viene el corazón. Entonces, yo esa explicación de que es una energía que viene a ti para ser sanada o tratada, no entra en mi concepto de las cosas. No es que no diga que una emoción no es energía, sí, es energía, indudablemente, pero si es energía negativa, no viene porque sí, sino que viene porque tú has dado entrada en tu corazón o en tu mente a pensamientos negativos o a emociones negativas. Y si le has dado entrada, pues ahora es tuya y te inunda y te hace actuar de esa forma que ya es. De forma que, para mí, que somos nosotros los responsables de nuestros pensamientos y de nuestros sentimientos o emociones. Los generamos nosotros, permitiéndonos pensar en ciertos aspectos de la vida y entonces, en función de eso, actuamos. Y actuamos bien o actuamos mal. Acertamos o nos equivocamos. Y sanar, no, la emoción, yo no digo, yo no le llamo que la emoción tenga que ser sanada, sino que tenemos que volver a la parte positiva del círculo. Hemos entrado en el círculo negativo y ahora pues tenemos que sacar la pata que le hemos metido, sacar la pata y ponernos de nuevo en el círculo positivo. Ese es mi vocabulario, Paco. ¿eh? Y creo que esa es la forma de originarse las cosas.
El tucán volador dice, releer el diario es refrescar experiencias. Sí, sí, indudablemente. Así es. Por eso es muy conveniente, porque los buscadores tenemos cosas importantes que reflejar en el diario, cosas interesantes, constructivas, que nos pueden ayudar a nosotros mismos. Para eso lo hacemos. Hansel, ¿el pensamiento crítico es incompatible con el corazón superior? No, de ninguna manera, de ninguna manera. El corazón superior es una capacidad superior. ¿Eh? Y el pensamiento está en la línea mental, en la línea de la mente. Aquí está la mente superior y aquí el corazón superior. Entonces, el pensamiento crítico sería una cualidad de la mente inferior, ¿eh? Porque lo puede aplicar cualquier persona. Por eso es de la mente inferior. No hace falta tener la mente superior instalada. El pensamiento crítico vale para todo ser humano, porque es del cuerpo inferior. Y el pensamiento crítico es muy bueno, porque no tenemos que creernos lo que nos dicen, sino que tenemos que analizarlo y sopesarlo y ver si nos convence o no y ver si lo hacemos nuestro o no. De forma que el pensamiento crítico es una cualidad del buscador. Tiene que tener pensamiento crítico un buscador. No puede ser un confiado que coge lo primero que le dan en cuanto a ideas. Así que no, no es de ninguna manera es incompatible con el corazón superior. El corazón superior ya vendrá, Hansel, ya vendrá, y el pensamiento crítico nos debe acompañar siempre, porque es una forma de ayudarnos a resolver problemas, situaciones difíciles. Dice Talia, en nuestra educación religiosa nos enseñaron que toda la gente es buena, de modo que ha sido difícil detectar a una persona maltratadora. Bueno, es que a buen sitio ha sido, Talia. A buen sitio ha sido. No importa, no importa. Había muchas cosas equivocadas. Ya sé que algunas personas que vienen de la creencia ancestral, pues tienen dificultades y creen que ocuparse de ellas mismas es egoísmo. No, no. Ocuparse de ellas mismas es el objetivo para el que han venido a la Tierra, a esta vida. Por descontado que deben hacer el bien a quien puedan, pero sin sentirse obligadas a hacer siempre el bien a todo el que viene a pedir ayuda, apoyo, porque hay gente que abusa de ese apoyo. Y si uno sospechaba de alguien, mi sentimiento era de culpa. Bueno, Talia, pues debes eliminar esas costumbres, esos circuitos neuronales, esos senderos, que ya no serán sendero de cabras, serán autovías, autopistas. Debes abandonar esas autopistas y de ninguna manera tener sentimiento de culpa por diagnosticar a un mal bicho como lo que es. No. Eso de que todo el mundo es bueno, bueno, eso es una barbaridad. Es una equivocación. ¿eh? Está muy bien, pues no sé, si estás en un convento de monjas y quieres tratar a tus compañeras de convento, pues pensar que todas son buenas y que hay que tener paciencia y que todo eso. Pero eso en el convento. En la vida, no, Talia, no, en la vida no. Y Sonia pregunta, acepto que los malos bichos anden dando vueltas por la vida, pero ¿qué impresión me da pensar que un mal bicho se encariñe? Bueno, un mal bicho necesita a alguien a su lado para dos cosas. La primera, pues disfrutar. Y la segunda, sentirse superior, porque la va a usar para eso, para sentirse superior y para disfrutar, pero la va a hacer desgraciada toda la vida. Entonces, no es que se encariñe, como con el valor que tú das a la palabra encariñarse, Sonia, sino que es que necesita una pareja y la busca y se pone sus mejores galas y engaña. Ya en el 84 creo que es, o en un taller que hemos dado muy recientemente, se disfraza de tres cosas: de gracioso, de maestro o de buena persona.
Entonces, las tres son papeles defendibles, de prestigio, para engañar, pero son esas tres cosas. Lo hemos dicho en un taller muy reciente, Sonia, pero no he tomado aquí la nota. Búscalo. Dedícale tiempo. No es encariñarse. Buscan una presa. Buscan una presa para luego comérsela poco a poco. Paco Navarro dice, lo digo porque esa forma de incomprensión con comprensión, con amor, observándola neutralmente, provocaría una alquimia espiritual. Sí, me parece que eras tú no sé si ha sido contigo, con el que he respondido, que es la lenta labor de osmosis. No, creo que era Spiedram el que me ha dicho eso. Sí, tratar la incomprensión con comprensión, con cariño, provocaría una alquimia espiritual. Pero no confíes mucho en el buen fin de tus acciones, porque puede que sí o puede que no, Paco. Y tú eres irresponsable, no eres responsable de que esa persona sobre la que quieres hacer o debes hacer o haces alquimia espiritual logre la meta que tú deseas. No es responsabilidad tuya, es responsabilidad de ella. O sea, que actúa como mejor creas y actúa siempre con bien. Pero la responsabilidad es de ella, porque ella es la que decide. Tú no decides, decide ella. Fernán 2012 dice, gracias, te sigo con diferencias y repasando talleres 25, 24, 22 y 23. Bien, así hay que ir, Fernán, así hay que ir. Con unos cuantos talleres para tocarlos con intensidad y sin querer correr. Y sin querer correr. Y aprendiendo el vocabulario y las ideas. Y sobre todo, practicando las reglas. Que el aprender cosas nuevas en los talleres no te distraiga de aplicar las reglas que tengas, las 2 o 3, quizás 4, si llevas más tiempo, pero creo que no llevarás más tiempo, las 2 o 3 reglas que tienes como objetivo. Porque esas son las que te van a acercar hacia la plenitud. Y son la base, el cimiento para logros más importantes. Bien, amigos, pues aquí se acaba el taller. Nos veremos el próximo jueves.